Ladies and gentlemen, good morning. I am going to speak in Euskera, the Basque language, and in Spanish. So if you want, you may use the translator devices. Aldu nagusi jauna, sailburu andereak, foru diputatuak, sailburu orde, herri agintariok, Europako bai batzordeko komisario Grafin Weekaren arduradunok, jaun Andreok, egunon. Ongi etorri, be welcome to Euskadi Basque Country. Eta eskerrik asko nanogune eta antolatzaileei zuen ekinbide eta zuen gonbidapenagatik. Bereziki eskerrak ematen dizkiogu Grafin Flagshipi. Donostia aukeratu duelako Grafin Week biltzarraren egoitza hiri izateko. Kursalean gaude, kursal jauregi honetan egingo da biltzarra. Musika 15 alditik nazioarteko zinemaldirako tartean egingo da aste hau gainera. Hiri honek nazioarteko aintzatespena dauka. Kultura maitatzen eta sustatzen baitu. Industriaren eta teknologiaren kultura ez da agian horren ezaguna izango. Horregatik da garrantzitsua nazioarteko Grafin Week hau Donostian egitea. Eskertzen dut zuek biltzar honetan parte hartzea. Etorkizuneko erronka bat baita. Herri gisa aldun nagusiak ere esan egin duen bezala, geure egin duguna. Berrikuntzaren eta digitalizazioaren erronka. Europako eskualde eta herrialde aurreratuekin partekatzen dugu erronka hori. Agradecemos a Grafin Flagship la elección de Donostia San Sebastián como ciudad sede para la organización de este Congreso Grafin Week. Congreso que supone la mayor iniciativa de investigación europea hasta la fecha. El Palacio Cursal, donde estamos, ha acogido la quincena musical y acogerá en breve el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Esta ciudad tiene un reconocimiento internacional en el ámbito de la cultura. Quizás es menos conocida la cultura industrial y tecnológica. Por eso es tan importante que este Congreso Internacional se celebre aquí. Este Congreso responde a un reto de país, la innovación y la digitalización. Un reto que compartimos con las regiones y países más avanzados de Europa, por lo que la colaboración, especialmente en investigación e innovación, es una necesidad y una obligación para Euskadi. Esta colaboración se verá facilitada como resultado directo de la participación de todas y todos ustedes en este Congreso. En Euskadi contamos con una cultura industrial y una red de empresas competitivas. Compartimos un sistema de ciencia, tecnología e innovación. Hemos asumido una estrategia RIS3 de especialización inteligente. Apostamos por fortalecer el entorno tecnológico con un centro como Nanogune. Promovemos la dimensión global de estos proyectos. Hablamos de inversiones, centros tecnológicos o de investigación, pero hoy aquí nos encontramos personas, porque hablamos sobre todo de generar un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación atractivo y motivador para las personas, para la atracción y retención de talento. Las estrategias, planes, centros y proyectos necesitan personas capacitadas y emprendedoras. Nuestra determinación es mantener una política económica e industrial activa que refuerce este ecosistema. Una política que favorezca la atención a los nuevos sectores de actividad, a las nuevas oportunidades como las que proporciona el grafeno, descubierto en el año 2004, y que se da cuando átomos de carbono forman en un solo plano toda una estructura hexagonal. Oportunidades, por ejemplo, para aplicar soluciones y tecnologías en ámbitos relacionados con los dispositivos mecánicos, la máquina herramienta, los sensores de precisión, las aplicaciones biomédicas o las baterías.
Todos ellos vinculados a las 3 prioridades estratégicas de nuestra política de ciencia, tecnología e innovación: fabricación avanzada, energía y biociencias salud. Un caso paradigmático es Grafenea. Nace en un centro de investigación y desarrollo de la Red Vasca, pasa por un centro de investigación corporativa con Biomagune, con Energigune, donde recibe el apoyo a una nueva iniciativa empresarial viable y termina en la internacionalización de su negocio por todo el mundo. Egin diezaiogun ongi etorria Graphene Week biltzarrari. Les damos la bienvenida a este congreso que se presenta con 2 conceptos motivadores: la investigación y la exploración de las posibilidades de un material del que está hecho el futuro. Hemos hablado de la cultura industrial y tecnológica. Esperemos y esperamos que tengan también la oportunidad de conocer y compartir la cultura de este país que les acoge con los brazos abiertos. Eskerrik asko. Thank you very much.